Bien, pues en este primer ejercicio de junio de 2021, es un ejercicio de equilibrio, nos dan los moles iniciales de fosgeno, cloruro de carbonilo, que se disocia en monóxido de carbono y cloro. Pero como nos dan el dato de la concentración en equilibrio, vamos a trabajar con concentraciones. La concentración inicial, por tanto, será el número de moles iniciales partido por el volumen. Como tenemos 0,4 moles iniciales de fosgeno y 2 litros, la concentración inicial es de 0,2 molar. Por tanto, inicialmente tenemos 0,2, nos piden alfa, por tanto vamos a trabajar con alfa y no con x, reaccionará un porcentaje de 0,2 y en equilibrio quedará lo que teníamos menos lo que ha reaccionado. Como la estequiometría es 1 a 1, se forman 0,2 alfa de monóxido de carbono y 0,2 alfa de cloro. Como el dato que nos dan es, como hemos dicho antes, la concentración de cloro en equilibrio, que nos dicen que es 0,094, y esto sabemos que es 0,2 por alfa, pues podemos obtener alfa directamente. Alfa será 0,094 entre 0,2 y nos da 0,47. Es decir, que alfa es el 47%. La reacción, el equilibrio, está desplazado hacia la derecha en un 47%. Ahora nos piden el valor de K sub C y K sub P. Vamos a usar otro color para verlo mejor. Para hacer esta constante de equilibrio, pues empezamos por K sub C y sería la concentración en equilibrio de monóxido de carbono por la concentración de cloro partido por la concentración de fosgeno. Es decir, 0,2 alfa por 0,2 alfa, esto es una forma de hacerlo, podríamos haber sacado directamente las concentraciones ya que conocemos alfa, pero lo vamos a hacer de una sola vez. 0,2 vamos a sacar factor común 0,2 de aquí, 1 menos alfa, y como ya tenemos concentraciones, pues vamos a sustituir directamente. Tendríamos 0,2 al cuadrado, alfa cuadrado, partido de 0,2 por 1 menos alfa. Y ya sustituimos sobre esta expresión. El valor de K sub C sería 0,2 por 0,47 al cuadrado, partido por 1 menos 0,47. Y esto nos da un valor de 0,083. Si no estáis muy seguros de las unidades, mejor que no las pongáis, ¿eh? En este caso está muy claro. Una concentración por otra, pues al final nos da moles partido por litro. Este es el valor que nos piden para K sub C. Para sacar K sub P, vamos a usar la expresión que relaciona una con la otra. K sub P es igual a K sub C por R y por T elevado a incremento de N, siendo incremento de N el número de moles de producto, que son 2, menos el número de moles de reactivo, que es 1. Por tanto, K sub P será 0,083 por 0,082 por la temperatura, que nos dicen que son 900 y elevado a 1. Este valor de K sub P resulta ser 6,125 atmósferas. Y hemos respondido a las dos primeras cuestiones del problema. En este tercer apartado nos piden solamente que expliquemos cómo afectaría, es decir, es una pregunta
cualitativa, es decir, la respuesta debe ser cualitativa. No obstante, por si acaso en otro tipo de ejercicio para otro año nos lo pidieran de forma cuantitativa, lo vamos a hacer de las dos maneras. ¿Qué sucede si sobre este equilibrio actuamos modificándolo? Pues que según el principio de Le Chatelier, este se desplazará en uno o en otro sentido, de modo que contrarreste dicha acción, para seguir quedando en equilibrio. Sabemos que el principio de Le Chatelier pues no es más que una manifestación del principio general de acción-reacción, ¿verdad? Si nosotros añadimos cloro, estamos aumentando la concentración de cloro. Si aumenta la concentración de cloro, el equilibrio va a evolucionar de manera que se consuma ese exceso de cloro. ¿Cómo se consume ese exceso de cloro? Desplazándose hacia la izquierda. Entonces, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda de manera que el exceso de cloro se consuma. Por tanto, va a aumentar la concentración de fosgeno, o dicho de otro modo, va a disminuir el grado de disociación. Es decir, la reacción, el equilibrio, va a estar menos desplazado hacia la derecha que lo estaba antes. Con esta explicación sería suficiente desde un punto de vista cualitativo. Dice claramente que no se requiere cálculo numérico, pero vamos a hacerlo, porque ya hemos dicho, mis intenciones al poner estos exámenes no es dar la solución y ya está, sino explicar cómo se hacen, es decir, aprovechar los exámenes para que profundicemos en los contenidos de segundo de bachillerato. Bien, pues vamos a ver cómo lo haríamos desde el punto de vista cuantitativo. Recordamos que según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se va hacia la izquierda y por tanto el grado de disociación debe disminuir. Vamos a comprobar si esto es así. Como nos dicen ahora que añadimos moles, vamos a trabajar ahora con moles. Inicialmente entonces teníamos 0,4 moles y de cloro 0,2. Ahora habrá reaccionado un grado de disociación que vamos a llamar alfa prima, para distinguirlo del valor de alfa que antes nos daba 0,47, ¿vale? Bien, pues si reacciona 0,4 alfa prima, nos quedará lo que había menos lo que ha reaccionado. De monóxido de carbono se forma 0,4 alfa prima y de este también se forma 0,4 alfa prima, pero ya teníamos, perdón, ese cuadrado sobra, quería decir prima. Como digo, ya teníamos 0,2. El equilibrio no se ha modificado, es decir, la constante K sub C seguiría siendo la misma, 0,083, por eso se llama constante de equilibrio. Mientras no se modifique la temperatura, la constante no varía. Vamos a hacer, como estos son moles, vamos a dividir todo por el volumen y vamos a hacer de nuevo las concentraciones en equilibrio de cloro, de monóxido de carbono y de fosgeno, que sería 0,4 alfa prima más 0,2 entre 2 litros. Concentración de cloro. Concentración de monóxido de carbono partido por 2 y partido todo ello por 0,4 entre 2 por 1 menos alfa prima, sacando aquí factor común a 0,4. Se nos va 0,4, se nos va el 2, y bueno, no voy a perder tiempo en resolver esta ecuación porque sería una forma pues bastante sencilla. Voy a dar algunos pasos. Pasaríamos el denominador a la izquierda, multiplicando. Multiplicamos ya por el paréntesis, el 0,083, y esto sería igual a 0,2 alfa prima cuadrado más 0,1 alfa prima. La ecuación, por tanto, que nos queda sería esta. Y la solución, si lo hemos hecho correctamente, nos tiene que dar un valor menor que 0,47 y efectivamente nos da 0,33. Por tanto,
el equilibrio se ha desplazado hacia la izquierda. O, dicho de otro modo, está menos desplazado hacia la derecha. Antes estaba al 47% y ahora al 33%. Principio de Le Chatelier. En este ejercicio tenemos dos disoluciones, primero por separado, de un ácido fuerte y una base fuerte, y nos pide calcular el pH de cada una de ellas. El ácido nítrico, como es un ácido fuerte, está totalmente disociado en nitratos e hidronios, o nitrato y protones. Ya sabemos que el protón con el agua forma hidronio. Por tanto, si inicialmente la concentración de esto es 0,5 de nítrico, reacciona todo o se disocia todo y al final, no en equilibrio, al final de este quedará 0, de este habrá 0,5 y de hidronio 0,5, porque, repito, es un ácido fuerte. Por tanto, el pH, que es menos el logaritmo de la concentración de protones o hidronio, que es la misma, será menos el logaritmo de 0,5. Esto nos da, como es lógico, un pH muy ácido. Ya sabemos que el pH no tiene unidades. En el caso de la sosa, pues la sosa, hidróxido de sodio, es también una base muy fuerte que está totalmente disociada en sodios más OH. Ya sabemos que podemos poner agua a la izquierda y a la derecha. Lo que ocurre, ya sabemos que esto se manifiesta sus propiedades ácido-base en disolución acuosa. Lo que ocurre es que, a diferencia del medio ácido, que el agua capta el protón, que es un ácido Lewis, para formar el hidronio, aquí el agua y el OH no manifiestan ninguna reacción. Por eso no influye para nada que la pongamos o que no la pongamos. Inicialmente, de sosa hay 0,4, reacciona o se disocia 0,4, luego al final no queda nada y de OH hay la misma concentración que de sosa. Y tenemos dos caminos. O primero hallamos el pOH y luego el pH, o sacamos la concentración de protones primero. Vamos a hacer primero el pOH, que sería menos el logaritmo de la concentración de hidroxilo. Es decir, menos el logaritmo de 0,4. El pOH me da 0,4 también, 0,397, que redondeando da esto. Y por tanto el pH sería 14 menos el pOH. Ojo, P minúscula. Y esto nos da un valor de 13,6. Un pH fuertemente básico, como corresponde a una base fuerte. En este segundo apartado tenemos la reacción, cuando mezclamos las disoluciones de un ácido fuerte y una base fuerte, una reacción de neutralización. Ácido más base, sal más agua. Se trata de la reacción de un ácido fuerte y una base fuerte. Es conveniente trabajar con moles para saber qué especie está en exceso y está en defecto. Para eso vamos a utilizar la fórmula que conocemos. Si la molaridad son los moles partido por el volumen, el número de moles será la molaridad por el volumen. Entonces, inicialmente tenemos 100 mililitros de cada uno de ellos, hay que pasarlo a litros, por tanto tendríamos 0,5 molar por 0,1 de nítrico. De sosa, 0,4 por 0,1. Reaccionan 0,5 por 0,1 es 0,05. Entonces está en exceso. La especie limitante, el reactivo limitante, es la sosa. Hay 0,04 moles y como la estequiometría es 1 a 1, también reaccionarán 0,04 moles de ácido nítrico. Por tanto, al final, que no en equilibrio, al final habrá lo que teníamos menos lo que ha reaccionado y de esta especie quedará 0. Por tanto, para hallar el pH de la mezcla resultante tenemos que tener en cuenta que la especie que queda en exceso es el nítrico. De nítrico tendremos entonces
la siguiente concentración. 0,05 menos 0,04, que son los moles, partido por el volumen. Cuidado, el volumen total. 100 mililitros de cada una de las disoluciones, es decir, 200 mililitros, que para hallar la concentración hay que pasarlo a litros. Definitivamente nos queda una molaridad de 0,05. Y para hallar el pH, pues tenemos que tener en cuenta lo que hemos puesto en el primer apartado, que es un ácido fuerte y por tanto existe la misma concentración de ácido que de hidrónio. Si inicialmente de este hay 0,05, voy a saltarme algunos pasos, al final de este no queda nada y de hidrónio quedará 0,05. Por tanto, el pH será menos el logaritmo de 0,05 y esto me da un pH de 1,3. Si comparamos con el pH del apartado anterior, que era 0,3, lógicamente el pH ha aumentado porque ha reaccionado con una base fuerte. No llega a ser 7 porque no ha habido una neutralización total del nítrico, solo se ha neutralizado una parte. En cambio, en este tercer apartado sí que hay una neutralización completa. Por tanto, los moles que reaccionan de nítrico tienen que ser igual que los moles que reaccionan de sosa, porque la estequiometría es 1 a 1, ¿vale? Porque es una neutralización completa. No quedará un exceso ni de ácido ni de base. Si los moles de nítrico tienen que ser igual que los moles de sosa, entonces la molaridad del nítrico por el volumen de la disolución de nítrico tiene que ser igual que la molaridad de la sosa por el volumen de la disolución de sosa. La molaridad del nítrico es 0,5. El volumen del nítrico, 100 mililitros, que hay que pasarlo a litros. La molaridad, 0,4. Y el volumen, pues, lo despejamos. Este volumen sería 0,5 por 0,1 entre 0,4. Y me da 0,125 litros, es decir, 125 mililitros. Y el problema está resuelto. Recordamos que esta frase que viene aquí de los volúmenes, suponer los aditivos, es una formalidad que hay que poner porque sabemos que existe una contracción del volumen por efecto de la tensión superficial y que 1 litro más 1 litro no serían 2 litros, sería un poquito menos, pero es despreciable, no lo tenemos en cuenta y por eso formalmente lo deben poner. Nosotros, a efectos de la resolución del problema, pues nada, no lo tenemos en cuenta. En esta reacción redox tenemos que escribir primero las especies que se oxidan y se reducen. Sabemos que tendríamos que ir analizando uno por uno, ¿verdad?, los números de oxidación, que recordamos que son números ficticios, ¿verdad?, que no van ahí. Es una herramienta que tenemos para ver cómo está actuando. 4 por 2 menos 8, más 1, 8 menos 1, 7. El manganeso está actuando con 7. Y vemos que ha cambiado desde permanganato a manganeso. En este caso, el manganeso está actuando con más 2. Su número de oxidación es más 2. La especie sulfato actúa con los números de oxidación menos 2, menos 6. Sulfato no cambia. Sulfato a la izquierda, sulfato, sulfato a la derecha. Sí cambia el manganeso. Y la otra especie que cambia es el yoduro, que aquí tiene un número de oxidación menos 1, puesto que los alcalinos siempre tienen más 1, y aquí tiene un número de oxidación 0. Ni el potasio ha cambiado, que sigue siendo más 1 y más 1, ni el hidrógeno, ni por supuesto el oxígeno, mientras no haya un peróxido. Por tanto, las especies que cambian, una vez disociadas, es el permanganato. Este número sí que es real, ¿verdad? Es una carga negativa real, por eso no conviene mezclar los números de oxidación con las cargas, y pasa a ser manganeso 2+.
La otra especie que cambia es el yoduro, que ya he disociado, se escribe con una carga negativa real, insisto, que pasa a ser yodo. En primer lugar, tenemos que hacer un ajuste de la masa y luego de la carga. Para ajustar la masa en el de abajo, simplemente con poner aquí un 2 ya tenemos bastante. Pero aquí para ajustar la masa, como tenemos oxígenos, lo tenemos que hacer al estar en medio ácido, añadiendo a la derecha tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno haya de diferencia, y a la izquierda el doble del número de protones. Y ahora vamos a hacer un balance de las cargas. En la primera reacción, a la izquierda, vemos que el balance total de 8 positivas y una negativa son 7. Y el balance total a la derecha son 2 positivas. Para que se iguale el número de cargas, tenemos que ganar 5 electrones. 7 más 5, 7 positivas y 5 negativas son 2 positivas. En el caso del yoduro, el balance son menos 2, mientras que aquí son 0. Esto que pongo en verde, insisto, son números que nos sirven de ayuda, ¿eh? Las únicas cargas reales son las que están en color rojo. Pues tenemos 2 negativas y aquí 0, pues o bien quitamos estas 2 negativas poniendo aquí menos 2 electrones, o bien sumamos aquí los 2 electrones. La reacción de reducción, por tanto, será la primera, porque gana electrones, y el oxidante es esta especie que gana electrones, que no es el permanganato a secas, sino el permanganato potásico, ¿vale? La reacción de oxidación es la segunda, porque se pierden electrones. Por tanto, el reductor será el yoduro potásico, ¿de acuerdo? Que es la especie que pierde electrones. Estamos ya en el proceso de poder ajustar la reacción. Tendríamos que multiplicar la primera por 2 y la segunda por 5. De esta manera se iguala el número de cargas, el número de electrones ganados o perdidos. Vamos a hacer entonces la suma total, sería 2 de permanganato, 2 por 8, 16 protones, más 5 por 2, 10 yoduros, para dar 2 de manganeso 2 más 2 por 4, 8 de agua y 5 de yodo. Esta es la ecuación iónica que nos pide. Ahora, pasar a la ecuación molecular implica tener en cuenta también las especies que no han intervenido en el proceso redox. Tendremos un 2 de permanganato, seguro, 16 protones, que habrá que poner aquí un 8 para que esté ajustado, 8 por 2, 16, 10 de yoduros, bien, 2 de permanganato, 8 de agua y 5 de yodos. Pero ahora tenemos aquí una especie que no ha intervenido y seguramente habrá que hacer algo con ella. Entonces tenemos 2 y 10, 12 potasios a la izquierda. Y a la derecha solo tenemos 2 potasios. A la izquierda tenemos 8 sulfatos. Y a la derecha 2 y 1, 3 sulfatos. Es decir, nos faltan potasios y sulfatos. Habrá que arreglarlo con un solo número. Entonces tenemos 8, nos faltan 6. Poniendo aquí un 6, arreglamos las dos cosas a la vez, porque tendríamos 6 por 2, 12 potasios. Y ahora, 6 sulfatos y otros 2 que tenemos, 8, que son los 8 sulfatos que teníamos aquí. La reacción está totalmente ajustada. Vamos por último a hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. Vamos a borrar, para no confundirnos, la ecuación iónica y vamos a ir a hacer los factores correspondientes. Serían entonces
reaccionan 30 gramos de yodo. Lo primero, pasar a moles. Tenemos la masa molecular 126,9, por tanto sería cada mol de yodo sería 253,8 gramos de yodo. Y ya se me van los gramos. Según la estequiometría, por cada 5 moles de yodo, 5 tenemos aquí, ¿verdad?, reaccionan con 2 moles de permanganato. Moles y moles se me van. Ahora multiplicaremos por la masa molecular del permanganato, que son 158 por mol. Esto lo hemos obtenido pues a partir de las masas moleculares, 16 por 4, 64, más los 55 del manganeso, más los 39 del potasio. Estos serían los gramos, teóricamente, que obtendríamos de permanganato. Pero la reacción no va al 100%, va al 60%. Nos queda dirimir si el 60 va arriba o va abajo. Como es un reactivo, vamos a necesitar más cantidad de la que inicialmente o teóricamente habíamos supuesto. Por tanto, habrá que multiplicar por un factor mayor que 1. El 60 entonces tendrá que ir abajo y el 100 gramos arriba. Esto lo podemos resolver también diciendo que por cada 60 gramos teóricos, 60 gramos reales se obtienen 100 gramos teóricos. Bien. Esto nos da un valor de 12,45 gramos. Bueno, la última pregunta de 3 puntos, es un problema de electroquímica, un sencillo ejercicio. Nos piden primero cuál sería el ánodo y el cátodo. Ya sabemos que el cátodo en una pila es aquel que tiene mayor potencial de electrodo. En este caso, la plata. El ánodo, por tanto, sería la otra especie que tiene menor potencial de electrodo, es decir, el cobre. Bien. Calcula el potencial estándar de la pila. El potencial estándar de la pila es siempre el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Es decir, 0,8 menos 0,52, lo cual nos da un potencial de 0,28 voltios. En el segundo apartado me pide que escriba las reacciones del cátodo y del ánodo. Puesto que en el cátodo ha habido una reducción, la plata más gana un electrón para transformarse en plata. Puesto que en el ánodo ha habido una oxidación, el cobre perdería un electrón para transformarse en cobre más. El número de electrones ganados o perdidos ya es igual, por tanto simplemente sumar estas dos semireacciones. Plata y cobre dan plata metálica más ion cobre. Reacción de la pila. Y por último, notación de la pila. Sabemos que hay que escribir primero el ánodo. Esta sería la representación del puente salino y después vendría el cátodo con una reducción. Y no hay nada más que se pueda indicar. Tenemos escrita aquí ya la ecuación de hidrólisis del amoníaco para dar hidróxido de amonio que se disocia a su vez en catión amonio y aniones hidroxilo. Vamos a calcular en primer lugar la concentración inicial de amoníaco, que serán los moles partido por el volumen,
moles que a su vez serán la masa entre la masa molecular, que son 17, y el volumen, que es 1 litro. Esto nos da una concentración inicial de 0,146. Bien, pues esta concentración inicial de amoníaco, como la reacción de hidrólisis es 1 a 1, va a ser la misma que la concentración de hidróxido de amonio. Este hidróxido de amonio es el que se disocia en un grado de disociación que calcularemos y nos quedará lo que teníamos menos lo que ha reaccionado. 0,146 menos 0,146 alfa, que ya sacamos factor común a 0,146. Y de amonio se formará 0,146 alfa y 0,146 alfa. Como nos dan la constante de basicidad, que es 1,81 por 10 a la menos 5, y que corresponde a la concentración de amonio por la concentración de hidroxilo partido por la concentración de hidróxido de amonio, tendremos 0,146 por alfa al cuadrado, ¿verdad? Porque estas dos concentraciones son iguales, partido de 0,146 por 1 menos alfa. Se me van uno de las concentraciones y definitivamente me queda 0,146 alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Cuando resolvemos esta ecuación, pues sería, agrupando términos, 0,146 alfa cuadrado multiplicando por 1,81 me viene a la derecha con signo negativo y 1,81 por 10 a la menos 5 por 1 y con signo negativo porque lo he pasado a la derecha. Esto me da un valor de alfa, valor correcto, me daría dos valores, pero desprecio el negativo, sería 0,0111. Es decir, está muy poco disociado, el 1,11%. Por último, para calcular el pH, pues vamos a calcular primero el pOH. Es una de las formas de trabajar. La otra sería calcular primero los OH, luego los protones, da igual. Que sería menos el logaritmo de la concentración de OHs, que resulta ser 0,146 por 0,011, lo cual me da un valor de 2,788. Definitivamente el pH será 14 menos el pOH, me da 11,21. Un pH ligeramente básico, como corresponde a una base débil. Bien, la primera molécula de trifluoruro de boro, vamos a escribir su estructura de Lewis. Para eso pondremos la configuración del boro, S2P1, la de la última capa sería 2S2,2P1, es decir, tiene 3 electrones en la última capa. El flúor sería una configuración 2S2,2P5. Tendría 7 electrones en la última capa. Pero tenemos 3 átomos de flúor, por tanto, el total de electrones que tenemos son 24. De estos 24 electrones, el boro, que es el átomo central, forma 3 enlaces con 3 flúor. Por tanto, estamos utilizando 6 electrones.
Nos quedan, por tanto, 18 electrones que serán 9 pares solitarios. ¿Cómo organizamos esto? Bueno, pues el boro tendríamos aquí sus 3 electrones y el flúor, pues tendríamos un flúor aquí con sus 3 pares solitarios, otro flúor aquí con sus 3 pares solitarios y otro flúor aquí con sus 3 pares solitarios. ¿De acuerdo? Bien, esta es la estructura del trifluoruro de boro. ¿Cómo sería la del hexafluoruro de azufre? Pues esta molécula, como la anterior, es una excepción a la teoría general de Lewis. La primera porque es deficiente en electrones, la segunda porque tiene una hipervalencia, pero bueno, simplemente dice escriba. Lo he resaltado aquí, nos dice explica, así que no vamos a entrar en las explicaciones que he dado en otros vídeos del año 2022. Simplemente decir que el azufre tiene una configuración 3s2, 3p4, es decir, tiene 6 electrones en la capa de valencia. Y el flúor, como hemos puesto antes, tiene una configuración s2p5. Por tanto, tendrá 7 electrones en la capa de valencia. Como tenemos 6 flúor, en total tenemos 42 electrones. 42 y 6 son 48 electrones. Entonces, el azufre, que es el átomo central, forma 6 enlaces, que son 12 electrones. El resto serán 36 electrones, que corresponden a 18 pares solitarios. Como tenemos 6 átomos de azufre, pues tendremos 3 pares solitarios en cada uno de los átomos de azufre. La molécula sería el azufre con sus 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el flúor, que vamos a resaltar en otro color, pues tendría un flúor por aquí con sus 3 pares solitarios. Otro flúor aquí con sus 3 pares solitarios. Otro flúor aquí con sus 3 pares solitarios. Y así sucesivamente. Otro flúor con los 3 pares solitarios y otro flúor con sus 3 pares solitarios. Lo he querido escribir así porque si no, ¿verdad?, tendría que poner muchas cruces y va a aparecer esto cualquier cosa, ¿verdad?, menos un dibujo, ¿vale? Bien. Vamos ahora a por la estructura del Lewis del pentacloruro de fósforo. Podemos resumir entonces que el boro forma estos tres enlaces y que el azufre forma estos 6 enlaces. Luego veremos la geometría en el siguiente apartado. En el caso del pentacloruro, el fósforo es ahora el átomo central, tiene una configuración 3s2, 3p3 en la capa de valencia, s2p3, es decir, 5 electrones en la capa de valencia, y el cloro tiene 7 electrones, como le pasa al flúor, ¿verdad? Sería 3s2, 3p5, 7 electrones en la capa de valencia. Como tenemos 5 cloros, tendríamos 35 electrones. Es decir, tenemos 40 electrones. Como se forman 5 enlaces, porque el fósforo, que es el átomo central, forma 5 enlaces, estamos utilizando 10 electrones. Me quedan, como pares solitarios, 30 electrones restantes, que serán 15 pares solitarios. Tendríamos entonces el fósforo
con sus 5, 2, 3, 4 y 5 electrones. Y el cloro, como hemos puesto antes, lo ponemos en otro color, tendríamos un cloro con 3 pares solitarios, otro cloro con sus 3 pares solitarios, y así llegaríamos a los 15. Y el otro cloro con los pares solitarios también. Bien, vamos ahora a la estructura de Lewis. De la repulsión de los pares de electrones de valencia. La estructura de Lewis no tiene en cuenta la deslocalización de los electrones ni la geometría, que puede ser plana o lineal o en 3 dimensiones. Pero la repulsión de los pares de electrones nos habla, esta teoría, que los enlaces son nubes electrónicas negativas y por tanto tienden a distribuirse en el espacio de manera que se minimicen al máximo las repulsiones electrónicas. Entonces, en el caso del trifluoruro de boro, que hay 3 enlaces y no tiene pares solitarios, entonces hay que distribuir 3 nubes electrónicas de forma simétrica y que tengan el menor número de repulsión. Se da entonces una molécula triangular, ¿vale? Boro, flúor, formando 120 grados, ¿verdad? Boro, flúor, flúor y flúor. Triangular. No nos lo pide, pero esto correspondería a una hibridación, lógicamente, sp2, pero no nos lo pide. En el caso del hexafluoruro de azufre, tenemos 6 enlaces que hay que distribuir en el espacio para minimizar las repulsiones correspondientes a las nubes electrónicas de estos 6 enlaces. 6 enlaces distribuidos simétricamente en el espacio corresponden a un octaedro. Tendríamos, por tanto, que el azufre estaría unido a 6 flúor, serían los 4 en la base de este octaedro, y el otro estaría por arriba y por abajo, un flúor por arriba y otro por abajo, con esa estructura, como digo, tetraédrica. Octaédrica, ¿vale? Por último, en el caso del pentacloruro de fósforo, vamos a borrar ya el trifluoruro, pues tiene que estar unido a 5 cosas. Hay 5 enlaces, 5 nubes electrónicas que tenderán a expandirse en el espacio, a distribuirse en el espacio de manera que tengan una mínima repulsión. Estamos hablando entonces de una bipirámide triangular. Una bipirámide triangular. ¿De acuerdo? Sería esta la figura. Entonces los átomos estarían el fósforo en medio, con 3 cloros, 1, 2 y 3, en el plano, un cloro por arriba y otro cloro por debajo. No nos lo piden, insisto, pero desde el punto de vista de la hibridación, esta sería una hibridación sp3d2 con 6 enlaces equivalentes, y esta sería una hibridación sp3d con 5 enlaces equivalentes. Bueno, lo que nos piden de hibridación corresponde al etino y vamos a verlo en la siguiente pregunta. El etino sabemos que es una molécula lineal, por tanto tendrá una hibridación sp, o al contrario, porque tiene una hibridación sp, tiene una geometría lineal, pero lo primero es saber su geometría. El carbono, la configuración, como sabemos, es S2,
P2. Pero en estado excitado su configuración sería S1 y en el P los electrones están deslocalizados, ¿de acuerdo? Px, Pi y Pz. Mientras que el hidrógeno tiene una configuración 1s1. Bien, pues en el caso de la hibridación sp2, lo que hace, perdón, sp, lo que hace es utilizar únicamente uno de los tres orbitales p. Es una hibridación sp, por tanto, y tendremos dos orbitales, el pi y el pz, atómicos que no se hibridan. ¿Cómo representamos esto? Pues vamos a ver. Tendríamos en primer lugar un carbono. Vamos a poner los tres ejes. Y tendríamos el otro carbono con sus tres ejes. Bien. Vamos a dibujar en azul los orbitales híbridos sp. El híbrido sp tiene esta forma. Orbital híbrido sp. Y el otro carbono pues tendría también esta forma. Orbital híbrido sp. Cada uno tiene un electrón, por tanto se forma un enlace sigma por solapamiento frontal de los lóbulos de los dos orbitales híbridos sp. Ahora, los orbitales atómicos quedan uno a lo largo del eje z, orbital pz, orbital atómico con su electrón, y el otro orbital atómico con su electrón. Lo cual da lugar a un solapamiento pi lateral que tiene dos lóbulos, como sabemos, uno por arriba y otro por abajo. En el otro eje tendríamos el orbital pi, un orbital atómico también, un orbital atómico y un solapamiento con este electrón, un solapamiento lateral pi entre estos dos. Por último, cada uno de los dos hidrógenos se acercan para formar un enlace sigma con sus dos electrones. ¿De acuerdo? Luego, la hibridación sería un enlace sigma y dos enlaces pi. Aquí tendríamos cada uno de los carbonos y aquí los hidrógenos. Con dos enlaces pi perpendiculares. Un enlace sigma y dos enlaces pi perpendiculares. En este ejercicio, si nos preguntan por producto de solubilidad y nos dan la solubilidad, entonces nos están diciendo que el cromato de plata es un producto bastante insoluble. Es un precipitado que en una pequeña proporción está disuelto. Hay muy poca cantidad de sustancia disuelta. Pero esta pequeña cantidad de sustancia disuelta puede disociarse en sus iones. Por tanto, haciendo el tratamiento que hemos estado haciendo en cualquier ejercicio de equilibrio, diríamos que si inicialmente la concentración de cromato de plata es C sub 0, como está muy poco disuelto, prácticamente es la misma concentración, ¿vale? Porque es 1 a 1, se disuelve una pequeñísima cantidad que llamamos solubilidad. Y entonces en equilibrio tendremos C sub 0 menos S. De este se forma el doble
y de cromato se forma S. Como decimos que es un producto muy insoluble, S es mucho menor que S sub 0, y por tanto cuando escribimos la constante de equilibrio K sub C, podemos asimilar que la cantidad de cromato de plata por la K sub C es también constante. Esa constante es a lo que llamamos producto de solubilidad, o K sub S, que será la concentración de plata, que hemos llamado 2S en equilibrio al cuadrado, por la concentración de cromato disuelto, es decir, 4 por S al cubo. Por tanto, como me dan ya la solubilidad en moles por litro, para hallar el producto de solubilidad simplemente tengo que sustituir la solubilidad por su valor al cubo. El valor final entonces es 4 por 10 elevado a menos 12. Seguramente os acepten sin tanta explicación el problema directamente poniendo la expresión del producto de solubilidad, pero insisto, estamos explicando cómo se hacen estos ejercicios. Esta es la explicación de por qué se llega a esta expresión del producto de solubilidad. Y además está resuelto el ejercicio. En esta pregunta sobre números cuánticos tenemos que responder cuáles son las combinaciones correctas y no correctas. Deberíamos explicar las 4, y así siempre podemos arañar alguna décima, ¿verdad? Porque si explicamos las cosas estamos diciendo que sabemos cómo se responde. Los números cuánticos son los parámetros en base a los cuales se resuelve la ecuación de Rödinger. Estas soluciones de la ecuación de Rödinger nos darían las zonas donde es probable encontrar al electrón, es decir, los orbitales. Los valores de estos números cuánticos son los siguientes. El número cuántico principal, que me da el tamaño y la energía de estos orbitales. El número cuántico azimutal, que va desde 0 hasta n-1, que me da la forma de los orbitales. El número cuántico magnético, que va desde -L a +L, y me da la orientación en el espacio de los orbitales. Y el número cuántico de spin, que puede tomar los valores +1/2 y -1/2 y me cuantifica el sentido de giro de los electrones sobre sí mismos, la rotación. Por tanto, en el primer caso, como vemos, la combinación no tiene mayor problema, porque no hay ninguna cuestión que vaya en contra de los valores que puede tomar el número cuántico. En concreto, no nos lo dicen, pero se refiere a un orbital 3D. Bueno, el apartado B es incorrecto, porque enseguida veo que hay dos números cuánticos iguales. Según el principio de exclusión de Pauli, no puede haber un electrón con dos números cuánticos iguales. Y aquí el N y el L son iguales. Entonces, como vemos, al escribir la combinación de los 4 números cuánticos, nos ponen que la L vale lo mismo que la N, y esto es imposible. La L debería ser 0, porque es hasta n-1. Se trata del orbital, entonces, 1s. El tercero tampoco es correcto. Porque nos están diciendo que la L vale 0. Si la L vale 0, el número cuántico magnético tiene que ser 0, porque va desde -L hasta +L. Por tanto, la M tendría que ser 0 y no 1. La combinación correcta no nos la piden,
pero la combinación correcta sería 2, 0, 0, 1 medio. Y en el último caso, pues no hay mayor problema en el D, por tanto es correcta. No hay ninguna cuestión que vaya en contra de los valores que hemos visto. Y en el apartado E tampoco hay ningún problema, porque si la n vale 4, la L puede valer hasta n-1, hasta 2, sin problema, no hay ningún problema. Todos los valores son posibles de acuerdo a lo que vemos aquí. Sería un orbital 4D. No nos lo dicen, no nos lo preguntan, pero sería un 4D y este sería un 2P. Un orbital 2P. La primera sería un orbital 3D, como digo, y las otras dos son incorrectas. En este caso nos están diciendo ya la ecuación cinética. Entonces, si se duplica la concentración de monóxido de nitrógeno, puesto que va elevado al cuadrado, si se hace doble, ya podemos decir directamente que la velocidad se multiplica por 4, se cuadruplica. Vamos a explicarlo. Es decir, si la concentración es doble, es 2 veces la concentración de NO, entonces la velocidad en la nueva situación, la constante sería la constante de monóxido prima por la concentración de hidrógeno, que no cambia. Entonces, como esta concentración, decimos, estaba elevado al cuadrado, esta concentración decimos que ahora es el doble, pues la expresión sería 2 por 2, 4, por el monóxido al cuadrado, por el hidrógeno, que como vemos es V. Por tanto, la velocidad sería 4 veces la velocidad inicial. No hemos hecho más que suponer una concentración distinta, nueva, doble de la inicial de monóxido de nitrógeno. La velocidad, por tanto, queda multiplicada por 4. Vamos primero a escribir las fórmulas semidesarrolladas que nos preguntan, es decir, a formular estos compuestos. El primero es el bután 2-ol, en 2, un alcohol. El segundo que me piden sería 2-bután, por tanto CH3CO, CH3. El tercero, un ácido, propenoico. Y el cuarto, 2,5-dimetil, por tanto CH3, CH3, 1, 2, 3. Vamos a ver. 1, 2, 5-dimetil, 3 hepteno. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4. Bien. ¿Quiénes presentan, dice, isomería óptica? Pues aquellos que tengan carbonos quirales. ¿Qué es un carbono quiral? Un carbono asimétrico, que no tiene elementos de simetría y está unido a 4 sustituyentes distintos. Esto es un carbono quiral y esto es otro carbono quiral. Ninguno de los otros podemos decir lo mismo, porque este carbono estaría unido a 2 metilos, este a 2 oxígenos, el doble es como si fuera doblemente unido a oxígeno. Esos dos compuestos presentan isomería óptica. Podemos redondear la pregunta respondiendo además escribiendo el isómero. En este caso, por ejemplo,
diríamos, pondríamos el menos prioritario hacia atrás, aquí por ejemplo el OH, aquí el CH2, CH3. Sabéis que para escribir esta fórmula podemos poner en primer lugar como queramos siempre que el menos prioritario, es decir, el de menor número atómico, esté hacia atrás. Este y su isómero óptico, que sería su imagen especular. Incluso, pues podríamos decir si es el isómero R o el isómero S. Este sería el más prioritario, después este y después este, sin contar el hidrógeno. Por tanto, va hacia la izquierda, isómero S, 1, después este es el más prioritario y después el metilo, y R. Estos serían los dos isómeros ópticos del 2-butanol. Y en este caso, pues no lo vamos a dibujar entero, pero también se podría hacer. Resumiendo, por tanto, porque no nos piden que dibujemos los isómeros ópticos, solamente que justifiquemos, pues tendrían isomería óptica en los compuestos primero y último, porque hay carbono que está unido a 4 átomos distintos. En el primer caso, metilo, hidroxilo, etilo e hidrógeno, y en el último caso, pues este radical grande, R', metilo, etilo e hidrógeno. Tienen carbonos girales, por tanto presentan isomería óptica. Si estamos seguros, además de poder adornarnos haciendo saber al que nos lee que conocemos lo que son los isómeros ópticos, pues escribimos un ejemplo, como en el primero, que es el más sencillo de los dos que tienen en isomería óptica porque es más corto, es más pequeño. Y nada más. En breve publicaremos en julio de 2021.